Buenos días, Julián. Buenos días, Emiliano. En unos Buenos minutos. días, profesor. Muy buenos días, profe. Ándale, ahorita iniciamos, ¿eh? Sí, sí. Profe. Buenos días, Gerson. Buenos días, profesor. Ahorita iniciamos, ¿eh? Sí, gracias. Sí, profe, buenos días. Buenos días, Sebastián. Buenos días, Ángel Terán. Buenos días, Antonio. Buenos días, profe. Ahorita iniciamos. En 2 minutos iniciamos. Sí, gracias, profe. Buenos días, gracias. Buenos días, Carla. Buenos días, José Andrés. Buenos días, Ernesto. En un minuto iniciamos. Sí, profe, gracias. Buenos días, profe. Gracias. Ándale.
Muy bien, nuevamente buenos días a todos. Son las 7 de la mañana de este martes 27 de octubre del 2020. Vamos a continuar con lo que estábamos revisando la ocasión anterior. Nos habíamos terminado un ejercicio o les dejé ya la última parte, si mal no recuerdo, de un ejercicio en donde calculábamos el diámetro de un eje considerando el eje sólido, y como era mucha la potencia que se iba a transmitir, era muy importante el par que se iba a manejar, entonces lo calculamos sólido, lo calculamos hueco. En el caso de esta última etapa, de esta última parte, no terminamos, ya les quedaba a ustedes continuar ya nada más con el resultado. Si hay alguna duda en lo que habíamos hecho, indíquenmelo, si no continuamos. ¿No? Bueno. No, profe, todo bien. Muy bien, gracias, Dios. Continuamos entonces. Bueno, podemos calcular por momento transmitido, o sea, considerando el par torsional transmitido, ¿sí? Pero ¿qué es lo que hemos venido haciendo? Pero en algunas ocasiones, las menos, afortunadamente, se calcula no considerando el par, sino limitando la deformación. ¿Cómo es esto? A ver, lo que ustedes tienen ahí es deformación torsional, una tabla donde se habla de la máxima deformación torsional permitida o recomendada, vamos a llamarle así. Se habla de 3 categorías. 1, componente general de máquina. 2, sistema de moderada precisión. 3, sistema de alta precisión. Normalmente nosotros vamos a trabajar con componentes generales de máquinas, a menos que se diga otra cosa. Y nos dice aquí que la deformación torsional por metro es de 6.9 a de 6.9 por 10 a la menos 4 radianes a 6.9 por 10 a la menos 3 radianes, ¿sí? Entonces, lo máximo que permitimos de distorsión es 6.9 por 10 a la menos 3. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, aquí cambio nada más la pantalla para ver cómo usamos esto. La expresión la desarrollamos cuando hicimos todo el manejo del, vamos a decir, que hicimos toda la deducción, que la tienen ustedes de días anteriores, de clases anteriores, y ahora simplemente nos vamos a la pizarra y vamos a trabajar con color negro. Entonces, aquí en la pizarra lo que voy a poner es que la razón de cambio del ángulo con respecto de la longitud de la barra va a ser igual al momento torsional o torsionante dividido entre el módulo de rigidez a corte y el momento polar de inercia. Entonces, permítanme aquí nada más para darles acceso a sus compañeros. Ahí está. Muy bien. Continuamos. Entonces, sabemos nosotros que MT es, perdón, aquí sería MT es igual con momento torsionante, ¿no? Lo que siempre hemos estado manejando. Momento torsional o torsionante. Luego, G es igual ¿con quién? Con módulo de rigidez a corte. Entonces, este depende del material, ¿no? Esto es módulo de
de rigidez a corte. Muy bien. Y luego tenemos J, que es momento polar de inercia. Momento polar de inercia. Y entonces tenemos que J sabemos que es igual a pi por radio a la cuarta entre 2. Si mal no recuerdo, es el término que hemos venido manejando, ¿sí? Entonces, al final de cuentas, lo que tenemos nosotros es que parcial de teta con respecto de x1, ¿cómo que sería para nosotros? Es la distorsión angular permitida, que es el dato que estamos viendo en la tabla que les presenté. Entonces, componente de máquina, nosotros estamos hablando que normalmente vamos a tener componentes generales de máquina. Componente general. ¿Y qué habíamos dicho? ¿Qué decía la tabla? Que la razón, la distorsión angular máxima iba desde, si mal no recuerdo, era desde 6.9 por 10 a la menos 4 hasta 6.9 por 10 a la menos 3. Entonces, esto es un dato. Profe, Dígame usted. ahí me surgió la duda. ¿No tendría que ser de 2.7 por 10 a la menos 4 a 6.9 por 10 a la menos 3? A ver, déjeme checar. A lo mejor yo estoy diciendo una cosa que no es cierta. Es que viene así, pero Ajá. o sea, en el de moderada presión y en el de alta presión, el límite inferior de uno es el superior de otro. Pero en los componentes generales de máquina no es así. Entonces, es duda. A ver, el 6.9 por 10 a la menos 4 sería el menor valor que ustedes pueden manejar, ¿no? Y 6.9 por 10 a la menos 3 sería el mayor valor que ustedes pueden manejar en un componente general de máquina. En cambio, en un sistema de moderada precisión, dice que 1.4, realmente aquí hay un intervalo que no se está cubriendo. ¿Por qué es así? Ahí sí no tengo una respuesta. Porque en realidad aquí, estrictamente en lugar de 2.7, le doy toda la razón a usted. Esto podría manejarse como 6.9 por 10 a la menos 4. Simplemente es lo que se está proponiendo como valores para los diferentes rangos de precisión de movimiento, ¿sí? Entonces, sí estoy de acuerdo. En el otro caso, sí es 1.4. Aquí, vamos, decir que está mal, no lo puedo manejar como tal estrictamente, porque si se fijan en el lado también donde están en grados por pulgadas, realmente hay un brinco de componente de moderada precisión, 4 por 10 a la menos 4, a componente general de máquina, 1 por 10 a la menos 3. No sé si con eso pudiera quedar la duda. Sí, ¿Sí? es que vi esos dos huecos ahí.
Pero entonces Sí, en no. los dos consideramos como viene así tal cual en la tabla, ¿verdad? Sí, en la El tabla, 2 sí, sí, Ok. realmente. Y como les decía hace un minuto, realmente el calcular por rigidez torsional es muy raro. ¿Por qué? Porque lo que ustedes quieren es que el eje soporte tenga capacidad para transmitir un determinado par, ¿sí? De hecho, por ejemplo, imagínense ustedes cuando están perforando roca en una perforadora de estas que se usan para petróleo, sobre todo para petróleo. ¿Cuánto puede tener de longitud el taladro? ¿Sí? Cuánto puede manejar? Pues estamos hablando de taladros que tienen cientos o quizá kilómetros de longitud. O sea, desde el punto donde nosotros estamos aplicando el par hasta el punto donde está cortando. Entonces, en ese caso, pues aunque la deformación, aunque la distorsión angular sea muy pequeña, en realidad cuando nosotros analizamos desde la punta hasta donde está la máquina, hasta donde estamos transmitiendo el par, pues vamos a tener que hay una distorsión, hay una rotación sensible, muy importante, de punto a punto, pero insisto, son cientos de metros de longitud del eje, que es un caso muy particular, ¿sí? En términos generales, los ejes, ¿qué longitud van a tener? Centímetros, o si acaso vamos a decir 1 metro, 2 metros, cosa por el estilo, pensando que son, por ejemplo, en el caso de la propela, el eje de un barco. Si nosotros vemos en el caso de un camión y vemos el eje cardán o la flecha cardán, o sea, la que transmite la potencia de la caja de velocidades hacia el diferencial, en realidad son dos secciones de eje, no es una flecha, no es un solo eje que vaya de punto a punto, sino en realidad se lleva por secciones. Entonces, pues esto de la distorsión torsional, pues será en un caso muy particular cuando lo tengamos que aplicar. O sea, yo en lo personal nunca he tenido un caso en donde la limitación sea por deformación. No sé si con esto estaría la duda. Ustedes me Sí, dicen. sí, perfecto, ¿Sí? muchas gracias, profe. Bueno, espero que ahorita lo que se tenga ahí sea la pantalla de donde están los datos de distorsión, ¿sí? Me regreso entonces nada más aquí a la pizarra y vamos a tener entonces esta expresión. ¿Qué es la expresión? Permítame un segundo, por favor. Muy bien. Perdón. Entonces tenemos la distorsión angular es igual al momento torsional, que normalmente va a ser un dato, entre el módulo de rigidez, que es una característica del material, y el momento polar de inercia. ¿Sí? Es una expresión extraordinariamente simple que no creo que necesite ya más elementos. Entonces aquí puede ser que se les dé el radio o el diámetro del eje y se les pida calcular cuál es el máximo par que puede manejar ese eje, considerando la distorsión angular máxima aceptada para la condición en particular que estamos manejando. No sé si estaría ahí. La otra es manejar la ecuación tal como está ahí, en donde, a final de cuentas, lo que despejaríamos es el radio, ¿no? Que tenemos aquí en el momento polar de inercia, a partir de que estamos transmitiendo un cierto par y aceptamos una cierta distorsión angular. Para poder hacer lo que necesitamos que nos definan el material. La G, el módulo de rigidez a corte, o sea, a final de cuentas, este valor de G, ¿de qué depende? Depende del material, es una propiedad que depende
estrictamente del material. Entonces, espero que esto no deje mayor inconveniente. Pasamos entonces a la presentación con las diapositivas. Ahí estamos, ¿sí? Esto es en donde estábamos. Entonces, muy bien. Para el módulo de rigidez a corte, pues simplemente nos vamos a la red y buscamos para nuestro material. Normalmente los ejes, ¿de qué los vamos a hacer? De aceros al carbono y aleados. El módulo de rigidez, bueno, aquí marca 80. El módulo de rigidez anda entre 75.5 gigapascales a 80 gigapascales. Para un acero inoxidable, más o menos alrededor de 70 gigapascales. Entonces, pues dependiendo del material, e insisto, en ese caso lo que tendríamos que hacer es irnos a la red y buscar para nuestro material cuál es el módulo de rigidez que es aceptado, que es considerado para ese material. Muy bien. Por último, ya para terminar, este es un capítulo extraordinariamente simple. Muy bien. Nosotros podemos tener ejes en donde cambie el diámetro. Eso nos genera un concentrador de esfuerzos. Y ejes en donde se maquinen cuñeros. El cuñero, ¿qué nos permite? Nos permite sujetar la polea con respecto al eje, el engrane con respecto al eje. O también en un momento dado se hacen ranuras, por ejemplo, para colocar seguros que eviten que se mueva algún elemento en sentido axial, ¿sí? Entonces, el cambio de diámetro, el cuñero y el maquinado, generando una ranura como aquí se observa, los tres casos nos van a generar concentradores de esfuerzos. Esos concentradores de esfuerzos nos van a dar, entonces, factores adicionales para reducir el cortante máximo que nosotros vamos a manejar. ¿Cómo teníamos de factores de diseño? Habíamos dicho 2 para carga estática, 4 para carga dinámica, carga que depende del tiempo, o sea, para fatiga, y 6 para cargas de impacto. Pero en un momento dado podemos nosotros incrementar ese factor de diseño por efecto de los concentradores de esfuerzos que aquí se marcan, ¿sí? Entonces, por ejemplo, un barreno que se coloque en el eje para colocar un pasador o un perno que sujete al eje con respecto al engrane, también representa un concentrador de esfuerzos. Una ranura, ¿sí? Para una ranura que viene siendo un alojamiento para un determinado seguro, cosa por el estilo, también nos representa un concentrador de esfuerzo. Por ejemplo, aquí tenemos un motor con su polea, tenemos el eje del motor y la polea. Y entonces, para poder transmitir el movimiento del eje a la polea, ¿qué es lo que vamos a colocar? Una cuña. Y por lo tanto, en el eje que tenemos que maquinar, un cuñero, ¿sí? Entonces, en todos los casos, ¿qué nos dice? El cortante máximo va a ser igual al factor de concentrador de esfuerzos por el cortante nominal. Entonces, por ejemplo, si nosotros tuviéramos que el cortante nominal o el cortante que calculamos originalmente es 100 megapascales, ¿sí? Y vamos a decir, y el factor de concentración de esfuerzos es 1.2, entonces el cortante máximo, ¿cuánto tendría que ser? O si lo vemos al revés, más bien, nosotros tenemos que lo máximo que podemos manejar es 100 megapascales, ¿sí? Y tenemos un cortante, un factor de concentración de esfuerzos de 1.2. Entonces, ¿qué diríamos? Diríamos, el cortante nominal va a ser 100 entre 1.2. Entonces, el cortante nominal va a ser 83.3 megapascales. Entonces, estos factores de diseño reducen, ¿sí? Afectan, reduciendo el cortante máximo que nosotros vamos a transmitir con un eje.
¿sí? Entonces, dependiendo, por ejemplo, aquí hablábamos de un cuñero. En el caso de un cuñero, el factor de concentración de esfuerzos es de 1.6 a 2, dependiendo cómo se ha maquinado, ¿sí? Si se maquinó con un cortador vertical, tiene la forma que estamos observando en la parte derecha, entonces el factor de concentración de esfuerzos vale 2. Si se maquinó con un cortador circular, entonces el factor de concentración de esfuerzos vale 1.6. Entonces esto sería un dato adicional con el cual afectaríamos reduciendo el cortante de diseño. No sé si estamos de acuerdo. Entonces, si quieren lo pongo como un pequeño ejercicio. A ver, cambio el color porque estamos hablando de otra cosa. Voy a marcar una línea por aquí para separar lo que estamos haciendo. Más o menos aquí así, ahí la marco. Y entonces estamos hablando de factores de concentración de esfuerzo, ¿no? Factor de concentración de esfuerzo. Entonces, ¿de qué dato partimos? El dato es el esfuerzo de excedencia. El esfuerzo de excedencia, ¿de dónde lo obtenemos? De tablas, ¿no? Muy bien. ¿Qué dijimos primero? Nosotros tenemos un factor de diseño. Ese factor de diseño dijimos que era 2, era carga estática. 4 dijimos es carga dinámica o fatiga. Y 6, ¿qué dijimos? Carga de impacto. Entonces, lo que hemos hecho hasta el momento, ¿cómo se manejaba? Nos decíamos que el cortante de diseño era igual al esfuerzo de excedencia entre 2 factor de diseño. Ahora, si nosotros tenemos un concentrador de esfuerzos, concentrador de esfuerzos, lo que vamos a tener es un factor K mayor de 1. Y entonces vamos a tener que el cortante de diseño, para verlo más rápido y sin tantas vueltas, es igual al esfuerzo de excedencia entre 2 factor de diseño por ese cortante. Entonces, perdón, por ese concentrador de esfuerzos. Entonces, habíamos hablado, lo que estaba ahorita en pantalla era un cuñero. Entonces, en el cuñero que habíamos dicho, K puede tomar 2 valores, 1.6 y 2, dependiendo del tipo de cuñero, ¿sí? El menor valor era 1.6. Entonces, sería cosa de sustituir aquí nada más. Y, por ejemplo, si nosotros de tabla tenemos que el esfuerzo de excedencia es 1000 megapascales. Tenemos que K, perdónenme aquí, muy bien. Tenemos que nuestro factor K, por ser un cuñero, es igual, lo voy a poner en un factor sencillo, es 2. Y tenemos que se trata de fatiga. Si es fatiga, entonces tenemos que el factor de diseño es igual a 4.
Muy bien, entonces a partir de todo esto, el cortante de diseño va a ser igual a 1000 entre 2, factor de diseño, si es fatiga, es 4, ¿no? Entonces 2 por 4 y por el cuñero es otra vez multiplicamos por 2. Entonces nos va a quedar 1000, esto nos queda entonces, cortante de diseño es igual a 1000 entre 16, ¿no? Cortante de diseño es igual, entonces, habíamos dicho es 1000 entre 16, esto es 62.5. Ahí está. ¿Estamos de acuerdo? Entonces tendríamos 62.5 megapascales. Entonces, esto normalmente se usa, ¿sí? Esto, entonces, ¿para qué nos serviría? Bueno, pues ya con esto podemos ya despejar el radio. ¿A partir de qué ecuación? Normalmente dijimos que vamos a calcular por resistencia. Y en cálculo por resistencia, ¿sí? Muy bien, entonces, cálculo por resistencia, pues tenemos resistencia. Teníamos nosotros que el cortante de diseño es igual al momento torsional entre, perdón, cortante de diseño por el radio, cortante de diseño por el radio, ¿entre qué? Entre el momento polar de inercia, que es la otra ecuación con la que habíamos estado trabajando. Entonces no debe de haber mayor problema de usar estos factores adicionales de concentración de esfuerzo por efecto. Estos factores se generan por efecto ¿de quién? Por efecto de concentradores de esfuerzo. Hasta ahí espero que no haya mayor problema para el manejo de los conceptos. Muy bien, ahí estábamos. Esto es lo que habíamos dicho. Para el caso particular de un cuñero podemos tener de factor de concentración de esfuerzos 2, si el cuñero tenía la geometría que estamos observando ahí, o 1.6, si el cuñero tenía la geometría que estamos observando en la parte de arriba. ¿Estamos de acuerdo? ¿Para qué nos sirve el cuñero? Pues aunque suene un poco tonto, pues para colocar una cuña. ¿Y la cuña para qué nos sirve? Pues para garantizar que hay un movimiento, o que se transmite el movimiento del eje, en este caso del motor, a la polea, de ahí a la banda y de ahí a la segunda polea o polea conducida. Es muy simple esto. Si hay alguna duda, ustedes me dicen y si no, continuamos. Profe, ¿le podría Dígame regresar usted. al pizarrón? Es que me faltó anotar algo de la resistencia del... No se preocupe, ahorita regresamos. Ahí está. Ahí está el pizarrón. ¿Sí? ¿Sí? Discúlpenme la letra, pero no me acomodo, no me acostumbro. De suyo mi letra no es tan bonita, pero no me cuesta trabajo todavía trabajar con la pizarra. Pero bueno, espero cuando menos... No se preocupe, profe. Sí se entiende. Acepto Gracias. todos los inconvenientes que me digan, todo lo que me digan de qué dice ahí, todo lo acepto porque yo sé que luego mi letra es bastante, bueno, no gana un concurso, digámoslo de esa manera, ¿sí? ¿Ya estuvo? Ya, profe, gracias. Ándele. Muy bien, entonces estábamos aquí, ¿sí? Muy bien, aquí también esto me sirve para algo, ¿sí? Me dice cómo va a ser en la concentración de esfuerzos. A ver, si yo pongo un barreno y coloco un perno, esto se llega a hacer en algunas ocasiones
para también, o sea, no solamente hacer que gire, o sea, transmitir el par entre el eje y, por ejemplo, en este caso, una polea o un engrane, sino también, ¿sí?, como un elemento que evita que la pieza, por ejemplo, en este caso el engrane, se deslice axialmente, se mueva axialmente sobre el eje. Ahora, si ustedes checan aquí, para un barreno pasado, el factor de concentración de esfuerzos es gigantesco, 3.7 a 10. Entonces, pregunto a ustedes, ¿qué tan práctico será usar un perno para sujetar una polea con un eje? ¿Es práctico o pocas veces van a usar esta solución y por qué? ¿Qué me dicen? No sería muy práctico porque tendería a romperse más fácil. Exactamente, o sea, eso traducido de otra manera, como se tiende muy fácil esto a romper, ¿sí? Siempre va a haber un movimiento relativo al momento de que inicia, al momento de que arranca, siempre entre perno, eje y vamos a decir engrane, que es lo que tenemos aquí, hay cierto movimiento relativo, entonces al arranque hay cierto golpeteo. Eso da como consecuencia factores de concentración de esfuerzos muy altos y eso va a dar como consecuencia que el eje crezca mucho en diámetro. Entonces no es práctico. Esta solución pocas veces es poco recomendable ya en una cuestión práctica. ¿Se puede hacer? Sí, sí se puede hacer, pero no se recomienda. Véanlo de otra forma. Si yo meto un cuñero, que es la solución más común, tengo un factor de concentración de esfuerzos de a lo más de 2. Si meto un perno, ¿sí?, un barreno pasado y un perno, el factor de concentración se me va hasta 10. Aunque estemos sacando una raíz que es cúbica, ¿sí?, de todas maneras el radio me va a crecer bastante al momento de colocar un perno en comparación con colocar un cuñero. No sé si queda claro. Son cosas muy simples que ustedes van a ver en su vida profesional, ¿sí? ¿Alguna duda? Muy bien, continuamos entonces. Por ejemplo, tenemos aquí un eje, ¿sí? La relación de diámetros es la D menor, el del perno, ¿verdad? Es el perno. Entonces tenemos, normalmente el perno, ¿cómo va a ser con respecto al eje? Muy pequeño. Entonces, por eso habla, una relación de 0.7 se me haría verdaderamente fuera de todo sentido. Entonces, normalmente esto anda por 0.1, 0.15, 0.2 a lo mucho. O sea, normalmente D entre D es una razón muy pequeña, ¿sí? Y entonces, aún con una razón muy pequeña, el factor de concentración de esfuerzos es 3.7. Comparo con el que tenía del cuñero, es a lo más 2. Entonces, de cualquier forma, si yo barreno el conjunto y meto un perno o un seguro, entonces el factor de concentración es mayor que si tuviera un cuñero. Esa era la idea, ¿sí? Pero normalmente la relación de diámetro del perno con diámetro del eje se busca que sea lo menor posible para que el concentrador también sea lo menor posible. No sé si hasta ahí estamos bien. Si estamos bien, pasamos a la siguiente. Explico nada más la figura. Yo tengo un eje de un cierto diámetro D. D mayúscula normalmente es el diámetro de mi eje. Y genero una cavidad que está redondeada en su fondo, ¿sí? Tiene un cierto radio R en el fondo, ¿sí? Maquino esta cavidad. Y la cavidad tiene un diámetro de G. Entonces, me voy a esta tabla de concentración de esfuerzos. Muy bien. Muy bien. ¿Cómo es el diámetro del eje con respecto al diámetro en donde tengo la ranura? Siempre va a ser mayor el diámetro del eje que el diámetro de la ranura. Entonces, tomo el cociente D entre DG. Diámetro del eje con diámetro menor en la ranura, ¿sí? DG. Muy bien. Y entonces, aquí yo tengo D entre DG igual a 2, D entre DG igual a 1.2,
D entre DG igual a 1.05. Luego tengo abajo R entre DG. R es el radio de fondo. Dejamos aquí un cierto radio en el fondo de la ranura. Y DG es el diámetro, el diámetro en donde está la ranura. Recordemos eso. Entonces, supongamos que tenemos un valor R entre DG de 0.15, ¿sí? Y tenemos D entre DG que sea 1.2, la curva de en medio, ¿sí? Entonces subo por 0.15, encuentro la curva de 1.2 y me muevo hacia la izquierda. En el eje de las abscisas que obtengo, mi concentración de esfuerzos. En este caso, ¿cuánto vale mi concentrador de esfuerzos? 1.35. Ahora, ¿sumaríamos todos? No, vamos a tomar aquel que sea mayor. Si yo tengo un cuñero y tengo este, y el cuñero me da un factor de concentración de esfuerzos de 2, pues ya trabajo con ese. Este término me dio 1.35. Entonces, esta ranura me concentra los esfuerzos, pero menos de lo que me lo concentra el cuñero. No sé si esa parte está ahí. Entonces, aquí de nuevo volvemos a ver la misma ecuación. Me dice, tau máxima es el factor de concentración de esfuerzos por el tau nominal, ¿sí? Entonces, mi tau de diseño va a ser el tau máximo que tenía dividido entre mi factor de concentración de esfuerzos, ¿sí? Aquí me dio 1.35 y en el cuñero me dio, por ejemplo, 2. ¿Cuál uso de los dos? El mayor. En este caso, mi mayor factor es 2 con ese trabajo. No sé si hasta ahí estamos de acuerdo. O sea, no lo sumo, ¿sí? Simplemente tomo el que es más grande, el que me afecta más. ¿Eso qué significa? Que este eje, ¿dónde va a fallar? Pues va a fallar aquí, en el cambio de sección, por ejemplo. ¿O dónde va a fallar? Bueno, si tengo los dos elementos, el cuñero y tengo el cambio de sección, pues lo que me dice es que de fallar el eje, va a fallar en donde esté el cuñero. Ahora, como ingenieros, ustedes lo que van a tener ya por default, la idea por default, es que en todo cambio de sección, siempre deben de manejar un radio. Nunca los cambios de sección se dejan, vamos a decir, a bordes afilados. Por ejemplo, aquí está. Este problema me ha tocado verlo y me ha tocado ver ejes de diámetros muy grandes, o sea, ¿qué les puedo decir? 10 pulgadas fácilmente, que se rompieron porque el diseñador se le olvidó que había que dejar un radio. O sea, si yo tengo por alguna razón que diseñar un eje y ese eje lleva cambios de sección, en la intersección de las dos secciones debo de dejar el máximo radio posible. ¿Por qué? Porque el concentrador de esfuerzos es directamente proporcional con este radio. A menor radio, mayor concentración de esfuerzos, ¿sí? Entonces, en varias ocasiones me ha tocado ver esto, que se ve clarito cómo el eje se rompió en la intersección. ¿Pero por qué? Porque se le olvidó al mecánico o a la gente que maquinó el eje, o se le olvidó al ingeniero que diseñó el eje, el indicar que aquí debería de haber un cierto radio de curvatura. Entonces vemos la gráfica abajo, espero que para todos sea clara la gráfica. Tenemos diámetro mayor del eje entre diámetro menor. Evidentemente tiene que ser un factor mayor de 1. Se recomienda que estos cambios no sean tan grandes para evitar problemas. Entonces aquí me dice relación de diámetro a diámetro 2.5, 1.67, 1.25 y 11. Voy a usar la relación de 1.25, que es la segunda curva de abajo hacia arriba, ¿sí? Ahí está. D entre D es 1.25. Por ejemplo, el diámetro mayor es 25 milímetros, el diámetro menor es 20 milímetros, ¿sí? 25 entre 20 es 1.25, si no me fallan los cálculos mentales. ¿Y cuánto voy a dejar? Voy a dejar 5 milímetros de radio aquí en la intersección. Entonces, 5 milímetros de radio aquí, este D es 20 milímetros y esta D mayúscula es 25. Entonces,
diámetro mayor a diámetro menor, el cociente es 1.25. Me voy por la tabla aquí. Y luego esto, el radio de filete es 5 milímetros. Dice 5 milímetros entre el radio menor, que es 20. ¿Cuánto me queda? 0.25. ¿Cómo es el concentrador de esfuerzos? Es muy pequeñito, arriba de 1.1, como 1.14. ¿Sí? No sé si estamos de acuerdo. Entonces, tomé diámetro mayor 25, reitero, diámetro menor 20 y radio de filete 5. Con eso llego a un factor de concentración de esfuerzos más o menos de 1.4 aproximadamente. ¿Queda la idea? ¿Hay alguna duda? ¿No? No, todo bien, profe. Muy bien, seguimos. Bueno, podríamos aplicar a los mismos casos que hicimos, que se resolvieron la ocasión anterior, podríamos aplicar estos conceptos y ver cuánto tendría que crecer el diámetro del eje. Creo que eso lo podemos hacer en la tarea y ya continuar avanzando. Y de las dudas que salgan en la tarea, las revisamos en clase. Muy bien. Esto ya no me voy a meter en mayores cosas. Esto sí me voy a meter. La pregunta es, ¿hay ejes que no sean circulares? ¿Cuál es la respuesta que ustedes tienen? ¿Han visto algún eje que no sea circular? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? A ver, ¿cómo cuándo han visto un eje que no sea circular? O sea, la respuesta es correcta. ¿Hay ejes no circulares? Sí, hay ejes no circulares. Lo más común es que los ejes sean hexagonales, octagonales, cosa por el estilo. La siguiente pregunta es, ¿por qué ustedes diseñarían un eje que no es circular? ¿Que no es más fácil maquinar una sección cilíndrica que maquinar una sección hexagonal? O sea, siempre el costo de un eje hexagonal, octagonal o cuadrado normalmente va a ser más caro que un eje de sección circular, ¿sí? ¿Por qué usarían ustedes un eje cuadrado, hexagonal o de una forma no circular? Ejes triangulares en mi vida los he visto. Vamos, por ejemplo, ejes que en donde una parte se ha cortado, como es veo las imágenes de la tabla 1, me voy de arriba abajo, la 1, la 2, la 3, la 4. Dice un eje que tenemos un eje con una cara plana. Esto sí lo he visto con dos caras planas, ¿sí? Entonces, en este caso se maquinan, ya no necesitamos cuñeros, ¿sí? Simplemente la propia geometría del eje actúa, ¿sí? Nos ayuda a poder conducir a la polea, al engrane o al elemento que esté montado sobre el eje. Esto yo lo he visto mucho en diversas máquinas, sobre todo cuando tienen ustedes que coordinar movimientos en la máquina. O sea, los movimientos van secuenciales y la secuencia se da mecánicamente y se hace a través de la geometría del propio eje. Entonces, aunque quitemos el eje, al momento de volverlo a poner, todo queda automáticamente secuenciado porque siempre el eje debe de quedar en una cierta posición en particular. No sé si está la idea. Entonces, ¿podemos usar ejes no circulares? Sí. ¿Cuadrados? Puede ser, nada más que yo redondearía un poco los bordes para evitar concentradores de esfuerzos. Con una cara plana, sí. Con dos caras planas, todavía más común. Y todavía los ejes que más comúnmente yo he visto y que veo, que puedo decirles que casi diario estoy viendo en la práctica, son ejes hexagonales y en alguna ocasión octagonales. ¿Sí? Muy bien. Entonces, en este caso, de lo que nosotros vamos a partir, ¿qué tendríamos que calcular? Pues las dimensiones del eje. En el eje cuadrado, pues va a ser el lado, ¿no? Y entonces tenemos que el momento polar de inercia, así lo vamos a manejar. Pero regresemos, por ejemplo, tengo un eje cuadrado, me regreso a la pizarra para ver qué cambios tengo que hacer. Muy bien, ahí tenemos la expresión para la resistencia. Pero si ahora es un eje cuadrado, ya no hay radios. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cómo le hago? Bueno,
Voy a decir que el eje es cuadrado. Voy a mover esto un poco porque si no, no me alcanza espacio donde apoyarme. Y entonces digo, cambio el color para que se vea una diferencia. Voy a poner verde. Y entonces digo aquí, eje cuadrado. Muy bien. Entonces el cortante de diseño, bueno, antes de otra cosa voy a poner el eje. Entonces lo pongo aquí abajo porque tengo espacio. Espero que más o menos esto se vea como un cuadrado. Entonces, si es un cuadrado, pues simplemente lo que nosotros necesitamos hacer es conocer el valor de sus aristas de este cuadrado. Ahí está. Ahí está. ¿Sí? Y entonces nosotros tenemos este eje de sección cuadrada y entonces esto ¿cuánto vale? Esto vale A. Muy bien. ¿Cuánto va a ser la distancia de la parte media del eje o del centro de rotación del eje con respecto a la parte superior o a la parte más alejada? Veámoslo así. Pues lo pongo aquí del otro lado. Esta distancia, por definición, ¿cuánto debe de valer? A medias, ¿no? Pues sí, no es más que eso, ¿no? No tengo que buscarle vueltas a esto, ¿no? Muy bien. Ahí está. Y pongo aquí a medios, ya estuvo. Entonces siempre tengo que ver, pues, cómo me va a quedar la pieza. Y entonces digo, el cortante de diseño va a ser igual al par transmitido, o sea, al momento torsional. En lugar de R, ¿qué va a ser? Va a ser A medios. Y como no me acuerdo cuánto estaba en la tabla, me regreso tantito a la tabla. ¿Qué me dice? J es .141. Me regreso. Entonces aquí tengo 0.141 a cuarta. Entonces, para este caso, el cortante de diseño simplemente es momento torsionante entre, ¿cuánto? 0.282 a cúbica. De ahí despejo, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? En este caso hay factores, por cuñeros no. Hay factores por cambio de diámetro, pues normalmente ahí no habría cambios de diámetro. Usualmente no hay cambios de diámetro en este tipo de sistemas, no tienen sentido. Entonces no manejaría ningún otro factor de concentración de esfuerzos. Simplemente el factor de concentración pues es la propia geometría del eje. No sé si estamos de acuerdo en lo que estamos haciendo ahora. De ser así, cambiamos la pantalla. Perdón. Estábamos aquí. Entonces aquí conviene recordar, J, ¿qué es? J es la suma del momento polar, perdón, del momento de inercia en el eje X más el momento de inercia en el eje Y. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que vamos a encontrar rápidamente es cuánto vale el momento de inercia. ¿Sí? Muy bien. Muy bien. Esto ya nada más sería que por ejemplo, ejes rectangulares en la vida he visto, pero se puede hacer un ejercicio, ¿sí? En este caso, ¿qué tomaríamos la mayor distancia? O sea, sacaríamos el momento de inercia de este rectángulo, o sea, a final de cuentas, si yo tengo este rectángulo, me voy de nuevo a la tabla, me voy a la pizarra, perdón, me voy a la pizarra,
Estoy aquí en la pizarra. Voy a borrar en alguna parte para poder manejar esto. Para tener algo de espacio y poder continuar trabajando. Ahí estamos, ahí vamos a borrar esto. Muy bien. Muy bien. Entonces, supongamos que tenemos algo que no es común, que en mi vida he visto, pero ahorita quiero generar el problema. Tengo este eje de sección rectangular, ¿sí? Insisto, sección cuadrada sí es razonable, sección rectangular se me hace bastante irrazonable, vamos, no veo una razón de fondo para hacerlo. Y entonces, aquí tenemos, ¿sí? Tenemos primero, bueno, voy a marcar ejes, cambio color para indicar mis ejes. Aquí tengo el eje X. Y aquí tengo el eje Y. ¿Estamos de acuerdo? Tengo una pieza de sección cuadrada, eje X y eje Y. Muy bien. Voy a cambiar el color con el que voy a trabajar. Vamos a suponer que aquí tenemos, tal como estaba en la figura, aquí tenemos 10 centímetros. O simplemente, para no ponerlo con medidas, vamos a poner, esto es H y esto es A, ¿sí? Muy bien. Entonces, borramos aquí también un poquito para que no me estorbe esto. Eso ahí ya, ahí. Muy bien. Entonces, ¿qué más tenemos? Tenemos el eje X aquí, es el horizontal, y el vertical es el Y. Muy bien. Nosotros, ¿qué sabemos? El momento polar de inercia es igual al momento de inercia en el eje X más el momento de inercia en el eje Y. Si nosotros tenemos una sección rectangular, por ejemplo, diríamos el momento de inercia en X es igual a 1/12, esto pues ya es conocimiento general, ¿sí? De A por H al cubo. Muy bien. Y como necesito más espacio, sigo borrando. Muy bien. Entonces, el momento en Y va a ser igual a 1/12 de A cúbica H. El momento de inercia, pues es su suma. Y entonces nosotros, si vamos a trabajar, te ponemos la ecuación antes mencionada. Perdón, si cortante de diseño, esto va a ser igual al dato que es el momento torsional, ¿sí? Entre J, que ya sabemos cómo lo vamos a obtener, pero aquí la pregunta, ¿qué sería multiplicado por qué? Por H sobre 2. No sé si estamos de acuerdo. Entonces, de esa manera, trabajaríamos en el caso que fuera un eje rectangular. Es muy sencillo el concepto que estamos manejando. No debe de haber problema en eso, ¿sí? Entonces, podemos trabajar con un eje rectangular, con un eje cuadrado. ¿Qué pasa si la barra es hexagonal? Pues lo que vamos a tomar es el apotema, ¿sí? Y con base en el apotema vamos a trabajar, ¿sí? Muy bien. Otro ejercicio, más o menos similar al que ya habíamos visto. Otro ejercicio que también vendrán ya en la tarea. Otro ejercicio que tampoco ya me quiero meter. Muy bien, ya lo que tenemos básicamente son ejercicios más adelante con diferentes consideraciones, ¿sí? Muy bien. Bueno, todos son aquí ya ejercicios. Muy bien. Entonces,
los ejercicios pues hay que hacerlos. Y a final de cuentas, para eso será la tarea. Hoy subo al sistema la tarea. Y recuerdo, el primer examen parcial llega exactamente hasta aquí. Entonces, la tarea la tienen ustedes, la primera tarea la tienen que entregar el sábado, ¿no? ¿O me equivoco? A ver, Víctor Manuel, el sábado, sí, estamos de acuerdo. La segunda tarea se las voy a dejar para el siguiente sábado. Este es el sábado 31. La siguiente tarea se las voy a dejar para el sábado 7 de noviembre, ¿sí? Y el examen lo hacemos a la siguiente semana, ¿sí? Entonces, revisamos las dos tareas, vemos las dudas en las dos tareas y pasamos al al primer examen. Entonces, si la tarea la van a entregar el 7 de noviembre, la tarea sobre torsión, entonces eso representa que el examen sería al siguiente jueves, ¿sí? El siguiente jueves es, ahorita les digo, si es que quiere abrir mi calendario. Bueno, ya parece que va a abrir. Bueno, es 14, es jueves 12 de noviembre. De una vez, si quieren, ya lo vemos así. El segundo jueves de noviembre, a ver, noviembre. El segundo jueves de noviembre es jueves 12. Entonces, el primer parcial de una vez, por ahí ténganlo ya, es el día jueves 12 de noviembre. Entregan tarea 31 de octubre, que es el próximo sábado, es la primera tarea. Segunda tarea el 7 de noviembre y examen el 12 de noviembre. ¿Queda clara la idea? ¿Sí? ¿No hay ningún problema? ¿Alguna duda de lo que hemos visto? Todo bien, profe. Todo bien, muy bien. Gracias. Perfecto. Cualquier duda ustedes me dicen. Entonces, cambiamos la frecuencia y nos vamos a un nuevo tema que sí nos va a llevar un poquito más de tiempo. Este de torsión es muy sencillo. Muy bien. Debemos de tener la presentación en diapositiva y cambiamos tema, ¿sí? Nuestro siguiente tema es diagramas de fuerza de corte y diagramas de momento flector. ¿Qué son los diagramas de fuerza de corte y diagramas de momento flector? Es una representación gráfica de cómo varía la fuerza de corte y cómo varía el momento flector en una, vamos a llamarle, en una viga o en un elemento mecánico. Y esta variación de fuerzas de corte y de momentos flectores la vamos a definir con respecto a la posición, ¿sí? Muy bien. Entonces, vamos a verlo así. Nosotros tenemos una viga. Varios ya están pensando, ¿y para qué vamos a usar vigas? Nosotros no somos ingenieros civiles. Una viga conceptualmente es un elemento mecánico en donde un eje es dominante, ¿sí? Ese elemento mecánico normalmente está sometido a flexión. O sea, pensemos esto, no sé si se ve, tengo ahí una regla. Estamos en la pantalla, tengo una regla. Entonces, esta regla, por efecto de la carga que está soportando, la puedo someter a flexión. Al someter la flexión, ¿qué va a pasar? Bueno, se va a pandear, se va a deflectar, se va a deformar, ¿sí? Muy bien, vemos varias cosas, que no es lo mismo que yo la intente doblar sobre este eje, lo cual es prácticamente imposible, mejor la voy a romper que doblarla, ¿sí? O si ahora cambio el eje de la regla, pues aquí sí es muy fácil que la pueda yo deformar. Muy bien, entonces lo que se pretende aquí es, primero, calcular fuerzas de corte. Segundo, calcular momentos flectores. El momento flector es la integral de la fuerza de corte. Tercero, eso transformarlo o a partir de momentos flectores y de fuerzas de corte, a partir de fuerzas de corte, calcular esfuerzos cortantes. A partir ahora de momentos flectores, calcular esfuerzos axiales, esfuerzos que corren a lo largo del eje, esfuerzos normales a lo largo del eje. Y en función de esto, verificar, uno, cuál es la deformación que sufre
mi flecha, mi eje, mi viga, para ser más concretos. Y segundo, puede soportar esa carga, mi viga, considerando que esta ha sido fabricada de un cierto material. Eso es. Entonces, por ejemplo, esto de deformar a flexión es bastante usual. ¿Por qué? Porque, insisto, el tener un elemento mecánico que tiene un eje dominante, como sería esta regla, tiene un elemento dominante. ¿Cuál es su eje axial? Este elemento mecánico es muy usual que esté sometido a flexión o a esfuerzos de corte. Muy bien. Entonces veamos qué tenemos aquí y en función de eso vamos a ir viendo nuestras dudas. Dice, una viga es un elemento mecánico en donde el eje longitudinal es dominante, ¿sí? Es el mayor, es mucho mayor que las dimensiones de los ejes transversales. Una viga es un elemento mecánico que trabaja a cargas transversales, o sea, tiene su eje, ¿sí? Su eje longitudinal, y las cargas, ¿cómo son? Van perpendiculares al eje, cargas transversales al eje, ¿sí? Muy bien. Esta carga transversal que nosotros aplicamos, ¿sí? ¿Qué nos genera? Nos genera esfuerzos de corte y esfuerzos axiales, ¿sí? Muy bien. Cuando aplicamos la carga, ¿qué le pasa a nuestra viga? O sea, nuestra viga es originalmente recta, ¿y qué es lo que le pasa al aplicar la carga? Se deforma, ¿sí? Se pandea. Ahí lo tenemos en la figura. Muy bien. ¿Queda la idea? De ser así, pasamos. Muy bien. ¿A través de qué se analizan las vigas o qué ecuación nos describe el comportamiento de las vigas? La ecuación que describe el comportamiento de las vigas es la ecuación de Euler-Bernoulli. No la voy a desarrollar, solamente la voy a utilizar, ¿sí? Muy bien. Entonces, en esta ecuación de Euler-Bernoulli, ¿sí? Que sobre todo la vamos a utilizar en el cálculo de columnas. Muy bien. Esta ecuación lo que nos dice es bajo qué condiciones o cómo se deforma la viga en función de un momento y en función de su rigidez geométrica. Me voy a salir un poco de esto. Me voy a la pizarra. En la pizarra vamos a guardar esto por si luego necesitamos. Por lo demás borramos y vamos a esto. Entonces, muy bien. Entonces primero vamos a ver la viga. Ahí está la viga. Segundo, vamos a considerar unos soportes en esta viga. Voy a poner los soportes de otro color. Ahí está un soporte. Ahí está. Y vamos a considerar el otro soporte. Lo que estamos diciendo es que tenemos un elemento. Muy bien. Ahí lo que tenemos es esta viga en color negro y el apoyo es un apoyo simple, ¿sí? Entonces, nosotros lo que vamos a considerar es una carga. Lo más sencillo para mí es poner una carga que más o menos espero que sea centrada. Ahí es, ¿sí? Muy bien. Entonces, lo primero que vamos a hacer, si nosotros tenemos que esta viga, vamos a ponerle así, voy a colocar con otro color. Muy bien. Lo primero que necesitamos es conocer la longitud de la viga. Ahí podemos marcar la longitud de la viga. Y segundo, ¿en qué posición? Aquí está esto. ¿En qué posición o a qué distancia tenemos nosotros? No me gustó. Ahí está. Ahí se ve más recto. Muy bien.
Entonces, aquí tengo una longitud lambda. Es más, puedo poner de una vez aquí también esta medida acá. Ahí está. Espero que el dibujo se vea. Si no se ve, me dicen. Muy bien. Muy bien. Entonces, digamos que esta viga tiene aplicada una cierta fuerza. Bueno, algo que me faltó aquí poner es ejes, ¿sí? Muy bien, los pongo en otro color. Aquí tengo un eje a lo largo de la viga y un eje, perdón, esto va para atrás. Y un eje perpendicular. Muy bien. Esto, el eje longitudinal, voy a decir que es el eje X. El eje perpendicular es el eje Y. Y perpendicular a la pantalla que tendríamos el eje Z, que ahorita considero que no interviene, ¿sí? Entonces lo que tengo es una fuerza, ¿en qué dirección? En Y. Voy a decir que la viga tiene una longitud L. Tiene aquí una distancia lambda 1 y aquí una distancia lambda 2. Tiene un apoyo A la izquierda. Muy bien. A. Y un apoyo B en la derecha. Lo primero que haríamos si tenemos este arreglo es que calcular las reacciones. Lo primero que vamos a hacer es calcular la reacción en A y la reacción en B. ¿Esto cómo lo hacemos? Considerando que la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. ¿Y qué más hacemos? Que la sumatoria, por ejemplo, de momentos en A, que es igual a la sumatoria de momentos en B, es igual a 0, ¿no? Muy bien. Entonces diríamos simplemente RA más RB es igual a F, Y, ¿no? Es igual a la F, la fuerza en Y, ahí está. Y luego, ¿qué diríamos? Diríamos RB por L menos FY por lambda 1 es igual a 0. Entonces, RB es igual a ¿cuánto? Es igual a la fuerza aplicada por lambda 1 entre L. De aquí mismo pudiera yo decir RA es igual a la fuerza aplicada por lambda 2 entre L. Eso es lo primero que haríamos, ¿no? Calcular las reacciones. Entonces, con esto, ¿qué fue lo que tuvimos? ¿Qué fue lo que tenemos? Vamos a verlo con otro color. Ya tenemos el naranja. Vamos a usar este color. Entonces, con esto, ¿qué es lo que estamos haciendo? Calculamos la reacción aquí en A y calculamos la reacción aquí en B. Muy bien, ahí no tenemos mayor problema. Entonces, simplemente hemos determinado la reacción en A y hemos determinado la reacción
en B. Muy bien. Hablé hace rato de la ecuación de Euler-Bernoulli. Ecuación de Euler-Bernoulli, ¿no? También se conoce como ecuación diferencial de la viga. Ecuación diferencial de la viga. Y esto debe de ser más o menos así. Parcial segunda con respecto de X 2 veces de el momento flector. Déjenme ver, esto es el momento flector. A ver, se me está yendo aquí la idea. No está ahí. Me regreso a la pizarra. A ver, déjenme ver aquí. Esto es, déjenme pensarle un poco aquí en esto. Es el momento flector. Esto es. A ver, parcial de segunda del momento. Ahorita me voy a dejar, lo voy a dejar de lado. Ahorita se me fue la expresión de la ecuación diferencial de la viga, lo dejo de lado y continúo acá con lo que veníamos haciendo, ¿sí? Entonces, muy bien, ya calcularon las reacciones, reacción A y reacción B. Entonces, ahora, lo que vamos a hacer es cómo nos quedan los diferentes términos. Entonces, lo que voy a hacer es cortar la viga, tomo la viga, aquí así, y hago un corte, la observo, simplemente considero lo que hay sobre la viga aplicado, ¿sí? Entre cualquier valor muy bien. Muy bien. Entonces, se supone que ahí tengo la viga y lo he hecho en un corte, ¿sí? En la viga. Esto que estoy haciendo se conoce como método de las secciones. Entonces, si hago un corte, ¿qué veo? Tengo la reacción A, ¿no? Estoy en una distancia, aquí estoy analizando en cualquier distancia, tomo X menor que lambda 1, antes de llegar a lambda 1, ¿sí? O sea, desde X igual a 0. Vamos a verlo así. Desde X igual a 0 hasta X menor que lambda 1, ¿qué es lo único que va a aparecer? Lo único que aparece es la reacción que tenemos en A, que eso ya lo calculamos. Muy bien, pero esto se debe de compensar al interior. Muy bien. Entonces, para que se compense al interior, ¿qué deberá de haber? Espero que se vea la flecha en rosa. Lo que debe de haber es un cortante. En realidad este es un cortante en un plano X y en dirección Y. Entonces, si yo integro el cortante tau X, Y, este es el esfuerzo que se genera al interior, ¿sí?
y lo integro en el área menos la reacción en A, tiene que haber equilibrio. ¿Y esto cuánto tiene que ser? Tiene que ser igual a 0, ¿sí? Entonces, yo digo, la integral de tau x, y diferencial de área, a partir de este momento la voy a llamar B. Y esto se llama carga de corte. No esfuerzo, sino carga de corte o de cortante. Carga de corte. Muy bien. Muy bien. Cuando tenga, a partir, bueno, ahora vuelvo a hacer lo mismo. Dibujo mi segmento de la viga. Lo voy a poner con otro color, con el mismo que estaba antes, ¿sí? Entonces tomo mi segmento de la viga. Ahí está. Tomo de nuevo la medida con la que estoy trabajando. ¿Sí? Ahí está. Y entonces tengo aquí. Ahora analizo qué pasa para X, para una coordenada X que es mayor que lambda 1 y menor que L. Entonces, Profe, ¿no dígame tendría que usted. tener también un momento? Mándeme usted. ¿No tendría que haber también un momento? Desde luego, eso lo voy a ver. Tiene usted toda la razón. Desde luego que tiene que haber un momento. Ahorita nada más primero vemos esto y luego vemos el momento. Oh, qué caray. Aquí le damos para atrás. Tiene que venir así más o menos, ¿no? Ahí así. Muy bien. Entonces, estoy viendo para una X mayor que lambda 1 y menor que L. Ahí está abajo lo que se está indicando. Entonces, lo que yo tengo aquí, ¿qué es? Lo que yo tengo ahí es la fuerza que le llamamos Fy. Muy bien. Fy. Muy bien. Entonces, a final de cuentas, aquí tiene que haber un cortante también. Uso el mismo color que usé anteriormente, el rosa. Entonces, en esta sección de la viga aparece un cierto esfuerzo. Ahí lo pongo en rosa, ¿sí? Esto es un cortante XY. Entonces, ¿aquí qué voy a tener? Voy a tener la integral de tau XY diferencial de área va a ser igual a una carga de corte, ¿sí? Pero antes que eso, vamos a ponerle aquí, para que tenga algún sentido esto, menos, ¿cuánto va a ser la fuerza aquí? Bueno, va a ser, si quiero verlo así, va a ser igual a perdón, no es B, qué mentiroso soy, es F, Y. ¿Esto va a ser igual a cuánto? Bueno, tienen que equilibrarse, esto es igual a 0. Entonces, vamos a tener aquí una fuerza de corte que es la que nos genera el equilibrio. Y esa fuerza de corte que nos genera el equilibrio B va a ser igual a cuánto? A RA menos FY, ¿sí? Como ya no pude poner abajo el diagrama porque ya no tengo pantalla, ¿sí? Lo que voy a hacer es ponerlo a un lado el diagrama de fuerzas de corte. Pongo mis ejes en negro,
¿sí? Los pongo aquí en la orilla de mi pizarra, ahí está. Y ahí está, ¿sí? ¿Qué voy a graficar aquí? Voy a graficar, es más, aquí voy a aumentar esto porque si no, no me va a quedar bien esto así. Ahí está mi eje, ¿no? Entonces, ¿qué voy a graficar aquí? Voy a graficar mi fuerza de corte contra la posición. Muy bien. Voy a colocar aquí con flechas de colores los diferentes elementos. Muy bien. Entonces tengo en X igual a 0, ¿qué aparece? En X igual a 0 aparece una fuerza vertical. Ahí está. ¿Cómo se llama esta fuerza? Normalmente no se le pone la flecha. Es más, le voy a quitar la flecha para desde el principio hacerlo bien. Entonces, lo ponemos nada más como una línea. Ahí está. Esta magnitud que tengo aquí, ¿quién es? ¿Cuánto vale? Esa magnitud que está ahí vale la carga que aparece en X igual a 0. Y la carga que aparece en X igual a 0 es la reacción en A. Yo me puedo mover sobre la viga desde X igual a 0 hasta lambda 1. Y lo único que va a aparecer en X igual a 0 va a ser que el cortante es igual, el cortante que se genera al interior se tiene que equilibrar con RA. Entonces, en todo ese intervalo, ¿qué voy a tener? Tengo una constante y vale RA. Muy bien. Ahora, tenemos nosotros una cota que se llama lambda 1. No me gusta con flecha, lo voy a poner sin nada más con línea. Entonces, yo aquí tengo un valor que es, ¿cuánto? Lambda 1. Ahí está. Entonces, tengo aquí lambda 1. En X igual a lambda 1, ¿qué aparece? Aparece una fuerza que va hacia dónde? Hacia abajo. Ahí está. ¿Cuánto vale esta? ¿Cuál es la magnitud de esta fuerza? Pues esta fuerza tiene una magnitud que es Fy. Entonces, desde lambda 1 hasta L, ¿dónde la voy a poner? La voy a poner aquí. Ahí está L. Voy a marcarla con otro color. Muy bien. Tengo esta magnitud. ¿Cómo le llamo ahora esta magnitud? Le llamo, ¿cómo? Es la longitud total de mi barra. Esto es L. Muy bien. Desde lambda, desde X mayor de lambda 1 hasta L, ¿qué va a aparecer? Va a aparecer que el cortante es igual a RA menos FY. FY hacia dónde va? Hacia abajo. RA hacia dónde va? RA es positivo y FY es negativo, ¿sí? Simplemente los podría haber puesto con su signo natural y entonces sumarlos, ¿sí? Aquí lo estoy viendo como magnitudes para no equivocarme. Y entonces lo que tengo es que a partir de lambda 1, ¿qué valor tengo? Aquí tengo que cambiar el color. Tengo que cambiar aquí el color. ¿Cuánto vale ahí el cortante? Aquí el cortante es que, a final de cuentas, si lo veo
con sus tal cual como va. Entonces aquí, ¿cuánto valdría este cortante? Este cortante tiene una magnitud. B es igual a FY menos RA, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Me pueden decir, bueno, es que está al revés de lo que habíamos manejado. Bueno, aquí ya depende cómo estamos manejando los signos. Si ustedes quieren, para no causar problemas, le pongo aquí el signo menos en la ecuación. ¿Qué calculé ahí? Ahí calculé mi diagrama de cortantes. ¿Cómo me quedó? Pues me quedó tan sencillo como lo que está ahí. Me falta una línea nada más. Cuando X es igual a L, cuando X es igual a L, ¿qué debe de aparecer? La reacción en B. Entonces, simplemente la reacción en B, ¿hacia dónde va? Tiene sentido positivo. ¿Dónde empiezo y dónde termino? Empecé aquí, en el origen. ¿Con cuánto empecé? Con un cortante que vale 0. ¿Sí? ¿Y en qué terminé? Terminé en X igual a L. Estrictamente, ahí cierra el sistema. ¿Dónde cierra? En X igual a, perdón, en cortante igual a 0. Ahí están, inicio y final, ¿sí? Y tenemos cómo fue el diagrama de cortantes. Muy bien. Preguntas hasta ahí, inconformidades, todo lo que ustedes quieran. ¿Alguna duda? ¿No? Muy bien. Entonces, Bueno. ¿a ese se le llama diagrama de cortantes? Este es el diagrama de cortantes, ¿sí? Ok. O de fuerzas de corte. Muy bien. Muy bien. Alguien me puede decir, bueno, ¿y para qué carambas me sirve eso? Muy sencillo. En realidad, lo que nos interesa es calcular el cortante tau XY, esa es nuestra incógnita. Voy a borrar esto de ecuación de Euler-Bernoulli también de una vez, porque si no se van a confundir luego. Luego ya le escribo. Entonces tenemos esto. Y entonces tenemos, ¿qué es lo que en realidad me interesa para saber si soporta la viga la carga? Lo que me interesa es tau XY, y esto va a ser proporcional ¿a quién? Va a ser, si lo veo muy pedestre, puedo verlo como el cortante entre la sección transversal de la viga, ¿sí? Eso sería lo más sencillo. En realidad, yo voy a poner que el cortante es una función de X y es una función de Y. En realidad, ¿qué me interesa? Me interesa el cortante máximo. Lo que me interesa es cuánto vale tau máximo. Porque eso me permite entonces conocer si soporta o no la barra, la viga, las cargas aplicadas. Eso es lo que a mí me interesa. Entonces, bueno, seguimos con esto mismo. Ahora vamos a poner un diagrama. Vamos a cambiar de diagrama. Un diagrama, un nuevo diagrama. Voy a dibujar aquí. Muy bien, este nuevo diagrama va a ser un diagrama de momento flector, contraposición. Ahí está. ¿Qué parámetros me interesan en este diagrama? Básicamente hemos visto que los cambios, ¿dónde se dan? ¿Dónde se dieron? Bueno, hubo 3 puntos de interés. Al inicio, ahí estamos al inicio. Al final, vamos a decir que ahí no me gustó esto. Está muy chueco. Al final, y en donde se aplica la fuerza FY.
Entonces, tengo esto. Entonces, aquí esta medida, ¿cuánto va a ser? Va a ser lambda 1. ¿Y esta medida cuánto va a ser? Esta medida va a ser L. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a decir? Su compañero bien lo ubicó ahorita. Yo tengo que garantizar equilibrio de fuerzas. Ese equilibrio de fuerzas, ¿con qué lo garantizo? Con tau XY, ¿sí? Pero también tengo que garantizar equilibrio de momentos. Entonces, RA, la reacción en A, con respecto al punto que estoy analizando, ¿qué me genera? Me genera un momento. ¿En qué sentido? En sentido de las manecillas del reloj. Entonces, necesito un momento que vaya en sentido contrario. A esto, ¿cómo le voy a llamar? Momento flector o momento flexionante o momento de flexión. Muy bien, pero ese momento flector, pues para que haya un momento flector tiene que haber una fuerza. Entonces, ese momento flector se genera a partir de dos cargas. Una carga, vamos a decir, debe de haber una fuerza, pero estas fuerzas deben de estar en equilibrio. Ahí espero que se vean los dos elementos en esta. ¿Y esto qué representa? Si hablo no de fuerzas, sino hablo de esfuerzos, ¿estos esfuerzos en qué dirección van? Estos esfuerzos van en dirección X. Entonces, lo que acabo de dibujar en naranja, ¿qué es? Es un esfuerzo en X. Es un esfuerzo en X. Arriba, ¿cómo lo puse? Entrante. Abajo, saliente. El esfuerzo en la parte de arriba, sigma X, así como tengo ahorita mis datos, va a ser negativo, o sea, va a ser compresión. Y en la parte de abajo, sigma X va a ser positivo, o sea, va a ser tracción. Si lo veo simplemente como equilibrio de fuerzas, ¿qué tendría yo que decir? Yo tengo que decir que la sumatoria de fuerzas en el eje X, ¿cuánto debe de valer? Tiene que ser igual a 0. Y esto es igual a la integral de sigma X del esfuerzo normal diferencial del área, ¿sí? Entonces, si yo integro sobre todo el área, esto debe de ser 0. Muy bien, pero el momento flector es de lo que yo estoy hablando. Entonces, ¿qué tiene que ver todo esto con lo que hemos dicho? Muy bien. Primero, el momento flector, que es lo que ahorita nos interesa, el momento flector o flexionante o de flexión va a ser igual a la integral de la fuerza de corte diferencial de X. Muy bien. Perfecto. ¿Qué es lo que tenemos en nuestro diagrama de la izquierda? Bueno, muy bien. No me gusta esto. Bueno, sí, lo voy a poner así, pero punteado. El problema es que esto no me genera líneas punteadas. Entonces voy para atrás. Entonces me va a quedar muy feo, pero es lo único que puedo hacer. Entonces, yo estoy aquí en lambda igual a, en X igual a lambda 1. ¿Cómo era la fuerza de corte? ¿Sí? ¿Cómo era la fuerza de corte desde que lambda era igual a 0, lambda 1 era igual a, desde 0, perdón, aquí esto está mal. ¿Cómo era la fuerza de corte desde X mayor que 0 hasta lambda 1? ¿Cómo era? Desde X
0 hasta x igual a lambda 1. La única diferencia es que ahora le voy a poner el concepto igual. Menor o igual, mayor o igual, ¿sí? Muy bien. Entonces, ¿qué teníamos? Teníamos nosotros que el cortante era igual a RA. Si integro entonces este cortante, para nuestro caso, ¿cómo nos va a quedar? Entonces, el momento flector va a ser igual a ¿cuánto? Al integrarlo me va a quedar RA por X. ¿Y esta ecuación viene siendo la ecuación de quién? Esta ecuación viene siendo la ecuación de quién? La ecuación de una recta, cuyo origen ¿por dónde pasa? Una recta que pasa ¿por dónde? Que pasa por el origen y tiene una pendiente RA. Ahí está la recta. ¿Sí? Muy bien. Al inicio, el momento flector, ¿sí? ¿Cuánto vale? En X igual a 0 y en X igual a L, el momento flector tiene que ser 0. Entonces, lo que hicimos aquí fue desarrollar nuestra ecuación, que es válida ¿en qué intervalo? Bueno, pues si no quedó claro, lo volvemos a marcar. Esta ecuación es válida ¿en qué intervalo? En el intervalo desde X igual a 0 hasta X igual a lambda 1. Ahora bien, ¿qué pasa cuando tengo un valor mayor de X igual a lambda? Muy bien. Entonces ahora pongo acá abajo. Tengo X desde 0, perdón, no es desde 0, es una mentira. Tiene que ser desde lambda 1, que es donde terminé, hasta, ¿cuál es el mayor valor que puede tomar? Hasta L, en el intervalo desde lambda 1 hasta L. ¿Qué era lo que tenía como momento flector? Bueno, puedo hacer la integral, entonces digo, el momento flector es igual a la integral de Fy menos Ra diferencial de X. Y esto es igual, exactamente es lo mismo si ponemos integral de reacción en B diferencial de X. De las dos formas es exactamente lo mismo, ¿sí? Muy bien. A final de cuentas, yo voy a obtener esa integral. Y digo, el momento flector, muy bien. ¿Cómo es ahí el cortante? Es negativo, ¿sí? RB es un valor negativo. Entonces pongo RB por X, ¿sí? Más una constante de integración. ¿Cuánto vale esa constante de integración? Esta ecuación que acabo de generar, ¿por dónde debe de pasar? Esa ecuación la voy a poner con otro color. Tiene que pasar por aquí y tiene que llegar aquí, ¿sí? Tengo 2 puntos para calcular esa ecuación. Y entonces, esa ecuación, ¿cuánto vale? ¿O cómo queda? ¿O cuánto no me queda de esa constante? Muy bien. ¿Qué les parece si igualamos en X igual a lambda 1? Y vemos qué es lo que sale. Entonces decimos, ¿cuánto vale el momento flector? Tengo X igual a lambda 1. Entonces, el momento flector, ¿cuánto vale? Bueno, sustituyo en la ecuación y va a ser RA por lambda 1. Muy bien. Entonces, en ese momento se debe de cumplir la segunda ecuación. Entonces digo, RA
por lambda 1 es igual a RB por lambda 1, X vale lambda 1, más una constante. Puedo despejar la constante y digo, la constante C es igual a ¿cuánto? Es igual a RA. RB, ¿qué signo tiene? Bueno, me quedaría RA menos RB, aquí nada más aguas con una cosa, ¿no? RB, bueno, aquí el cortante, aquí hubiera sido más conveniente de una vez ponerle el signo. C estrictamente lo voy a poner así. El cortante mayor para una condición mayor que lambda 1, ¿cuánto va a ser es esto? Esto que tenemos aquí es igual a la RB, habíamos dicho, ¿sí? Pero la RB, en este caso, ¿cómo se está manejando? Aquí la RB, ¿cómo la estamos manejando? La estamos manejando como si fuera un valor negativo, pero la realidad es que RB es un valor positivo. Entonces aquí nos quedaría RA más RB, ¿por quién? Por lambda 1, ¿no? Y en consecuencia me quedaría una ecuación de la forma, la voy a poner acá abajo con otro color, con este café, y digo, el momento flector, va a ser igual a RBX, ¿sí? Aquí mejor le pongo el signo de una vez porque si no esto se me va a complicar muchísimo. Más RA más RB. ¿Por quién? Por lambda 1, que es la ecuación que habíamos llegado anteriormente. Esta ecuación que tenemos aquí en la parte inferior de la pizarra, ¿qué nos dice? Nos dice que el momento, ¿cómo lo vamos a describir? Con la ecuación de una recta, ahí está la ecuación de una recta, que debe de pasar por 0 cuando X sea igual a L, ¿sí? Tiene que pasar por 0. Y tiene que pasar por ¿cuánto? Por RA, por lambda 1, cuando X sea igual a lambda 1. Recuerden ustedes que el máximo valor que tenemos aquí, que espero que más o menos me quede, este máximo valor es RA por lambda 1. Si sustituimos con X igual a lambda 1, sería menos RB por lambda 1 más RB por lambda 1. ¿Qué nos quedaría? Nos quedaría simplemente RA. Esto, aunque ustedes no lo crean, es una A. Bueno, era una A, ahorita la vuelvo a poner. Entonces, me quedaría RA. Aquí teníamos un signo positivo. Entonces, cuando X es igual a lambda 1, RB lambda 1 con RB lambda 1 se cancela y nos queda RA lambda 1, que es el valor que tenemos como máximo. Y ahora, cuando X sea igual a L, esta ecuación va a ser igual a 0. Esa demostración se puede ver del equilibrio de momentos para RB, para el apoyo en B y para el apoyo en A. De ahí puede salir esa ecuación y no hay ningún problema. ¿Qué tenemos ahora? Tenemos dos gráficas y ahí me voy a callar. Una gráfica que me indica cómo varían mi fuerza de corte. Ahí está la gráfica que me indica cómo varía mi fuerza de corte. Y otra gráfica
que me indica cómo varía mi momento flector. Ahí está. Entonces, todo lo que se refiere a este capítulo es para una determinada condición de carga, cómo van a ser mis diagramas de fuerza de corte y mis diagramas de momento flector. Me callo y yo sé que hay muchas preguntas. Preguntas entonces. Los que estén despiertos. ¿No hay preguntas? No, bueno, yo no, profe. ¿No? Bueno, No. cuando menos uno está No, despierto. profe. Creo que de momento no. No, profe. Entendí. Muy bien, bueno, Nos toca a nosotros. terminamos ya. O sea, ¿por qué hice esto? Yo sé que dejé a varios, a lo mejor pensando en que, bueno, todo esto para qué, ¿sí? Profe, Dígame usted. entonces, o sea, como dijo, sería, bueno, no sé, o sea, si teníamos una línea recta en el diagrama de fuerzas, en el diagrama de momentos, sería como, ¿qué es la derivada, creo? Que sería A ver, la pendiente. el momento es la integral, o si lo quieren ver a la inversa, la fuerza de corte es la derivada del momento. Se Sí. puede ver así. Y entonces, si yo tengo la ecuación de una recta, su derivada, ¿cómo va a ser? Una constante. En este caso, una constante positiva, o en este caso, en el caso de la recta en café, una constante negativa, ¿sí? Si lo vemos de la otra forma, entonces, ¿qué dijimos? El momento flector es la integral de la fuerza de corte. Entonces, primera conclusión bien importante. Siempre que yo aplico una carga a una viga, aparecen dos esfuerzos al interior. Un esfuerzo es de corte, o sea, es un esfuerzo tangencial, ¿sí? Y el segundo esfuerzo, ¿cómo es? Yo tengo la superficie, entonces tengo un esfuerzo que va tangente a la superficie y otro esfuerzo que va perpendicular a la superficie. Ambos esfuerzos en la realidad dependen de la posición. El cortante no es lo mismo en la cara superior que en la cara inferior, que en el centro de la viga. En el caso del esfuerzo normal, arriba es, en este caso, para la carga como la aplicamos, tengo un esfuerzo que es compresivo y en la parte de abajo un esfuerzo que es de tracción. En realidad, lo que tengo ahí es que el esfuerzo va a variar con la posición y va a haber un punto en donde el esfuerzo valga cero. ¿Qué esfuerzo me estoy refiriendo? Al esfuerzo normal sigma X. Ese valor donde el esfuerzo normal vale cero, vamos a ponerlo aquí con línea punteada, ese valor donde el esfuerzo normal vale cero, le voy a llamar en la viga, le voy a llamar eje neutro. Muy bien. Entonces, aplico una carga. Esa carga me da dos reacciones al interior del cuerpo, o sea, al interior. O sea, la carga que yo estoy aplicando, tengo mi elemento y estoy aplicando una carga. Entonces, al interior de mi cuerpo, ¿qué se generan? Dos esfuerzos. Un esfuerzo tangente y un esfuerzo axial, un esfuerzo normal. El esfuerzo cortante lo voy a obtener a partir de determinar las fuerzas de corte. Y el esfuerzo normal lo voy a obtener a partir de determinar los momentos flectores. No sé si hasta ahí vamos bien. Ustedes me dicen. ¿Sí? ¿No? ¿Queda la idea? Para todo esto, ¿qué debemos de considerar? La viga es elástica. No hay problema. Nosotros en este curso solamente trabajamos con elementos elásticos. Muy bien. La deformación, yo tengo la viga, espero que se vea en la regla. La deformación se presenta en el plano perpendicular. Todas las deformaciones las vemos aquí en su plano perpendicular, ¿sí? En dirección transversal al eje de la viga. Entonces tengo la viga, tengo su eje, entonces en el plano perpendicular es donde están los esfuerzos, ¿sí? Existe una fibra en el material, o sea, el material va a haber un elemento, una fibra,
una zona, una región, un plano, en donde los esfuerzos son nulos, ¿sí? Eso, ¿cómo le llamo? Fibra neutra. Y cuando esto se deforma, las superficies que eran planas, aquí yo tengo una superficie plana, al deformarse sigue siendo plana. A esto último se le llama hipótesis de Bernoulli. Esas son las 4 condiciones que cumplimos o que manejamos para esto. Y entonces, nosotros lo primero que vamos a hacer es determinar fuerzas de corte y determinar momentos flectores, ¿sí? Con esto voy a terminar la sesión de hoy. Si las fuerzas de corte son valores positivos, ¿cómo me van a quedar en el momento flector? ¿Cómo me queda la gráfica? Como una pendiente positiva. Si la fuerza de corte vale 0, ¿cómo me queda la gráfica al integrar esto? ¿Cómo me queda la gráfica del momento? Como una gráfica cuya pendiente es nula. Si la fuerza de corte es negativa, ¿cómo me queda la gráfica del momento? Con una pendiente negativa. Si la fuerza de corte se describe a través de la ecuación de una recta con pendiente positiva, lo que vamos a tener es una parábola que va de una pendiente pequeña hasta una pendiente que cada vez va creciendo. Si nosotros tenemos que la fuerza de corte se describe como una recta con pendiente negativa, ¿qué es lo que va a pasar? Entonces, lo que vamos a tener aquí es que la pendiente va decreciendo, ¿sí? Hasta que sea 0. Seguimos con esto, va ahora a llegar a un valor negativo máximo. Y si ahora tenemos que es positiva, va a ir de ¿qué? Va a ir de más hasta menos. Esto es básicamente lo que encierra todo el capítulo. Es manejar estos conceptos y con esos conceptos construir para nuestros diferentes elementos, construir nuestros diagramas de fuerzas de corte. Lo voy a dejar así. Yo sé que varios están ahorita, que están bastante molestos porque no han entendido, les pareció muy árida la clase. Una disculpa por eso. Vamos a ver cómo esto ya aplicándolo es muy sencillo y esto es lo que nos abre prácticamente todo el curso. Una vez que esto lo dominemos, ya podemos calcular los esfuerzos cuando tenemos un elemento mecánico que tiene un eje longitudinal dominante y que es sometido a cargas transversales. Con esto vamos a poder calcular los esfuerzos de corte y los esfuerzos normales a los que está sometido ese elemento. Lo dejamos aquí. ¿Qué comentarios, qué dudas y qué pues reclamaciones hay? ¿O las vemos el jueves? Pues podemos checar dudas, Sí. igual en lo que Muy bien. terminamos los apuntes. Muy bien. Continuamos con esto el jueves. Que tengan una muy bonita semana y despierten los que estaban dormidos, por favor. Ya hay que tomar la clase de 9. Hasta luego. Hasta luego, profe. Cuídense mucho. Hasta luego. Pásala bien. Hasta luego. Gracias. Bye, bye. Hasta luego. Gracias.